Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 8 y nos correspondió el tema de mapeo robótico o mapping. Estamos conformados por Sara Fernanda Mayorga Góngora y Daniel Felipe Amaya Hernández. Entonces, lo primero de todo es, ¿qué es el mapping? El mapeo robótico, como dice su nombre, consiste en que el robot pueda realizar un mapa sobre el área en el que está. Esto puede corresponder a un espacio bidimensional o tridimensional. Entonces, esto se hace con la intención de tener lo que son distintos obstáculos para así que el robot pueda trazar distintas estrategias para así llegar de forma eficiente de un punto A un punto B. Lo que causa el mapping o mapeo normalmente es que el robot pueda moverse sobre estas áreas de forma muchísimo más eficiente, con lo cual hace estrategias para ello. Entonces esto le puede llegar a generar consecuencias de los eventos o incluso memoria de eventos específicos en su entorno, así como una mejor percepción para su propia localización. Entonces, ¿cuáles son los usos del mapping? Aquí tenemos ejemplos que son muy comunes. Uno de ellos es la localización para exploraciones en actividades mineras. Esto se realiza con el objetivo de no poner en riesgo a los trabajadores en caso tal de que se presenten lugares de difícil acceso. También están los robots agrícolas, ya que determinan una trayectoria donde se facilita y se optimiza procesos en entornos agrícolas, y este busca esquivar los cultivos evitando daños en el producto. También tenemos el ejemplo de los robots de búsqueda en caso de catástrofes, y el más común y el que todo el mundo conoce es los robots aspiradora o robots de mensajería, que básicamente realizan el mapeo para evitar chocar con objetos de la casa o en general para poder realizar su recorrido por la ciudad. Entonces, para poder aplicar el mapeo se necesita indagar en distintos métodos. Entonces, en este caso vamos a hablar del algoritmo de filtro de partículas, que busca resolver distintos problemas para poder como optimizar el mapeo del robot. Entonces, busca reconocer más de un objeto, busca reconocer sí, reconocer objetos que se encuentran uno detrás de otro, busca también reconocer objetos con comportamientos, digamos, que cambian, entre otros problemas. Este algoritmo genérico de filtro de partículas es un método empleado para estimar el estado de un sistema dinámico donde usualmente se usa visión artificial. Este se compone de un conjunto de muestras. Aquí se ve en pantalla el conjunto de muestras. Y estas muestras pueden ser ya sea velocidad, distancia o cualquier variable que se necesite estimar. Cada una de dichas partículas cuenta con un valor que pues al principio es uniforme, y según se realizan los distintos procesos de los que vamos a hablar y vamos a profundizar más adelante, según se realizan esos procesos, cada partícula obtiene un peso o un valor diferente. Y pues esto también es según las coincidencias que tenga con el movimiento del robot. Entonces, pues considerando que los filtros se basan mucho en la probabilidad, se necesita tener en cuenta pues distintos métodos estadísticos. En este caso vamos a hablar del método Monte Carlo. Es un método de muestreo. Este es usado en expresiones matemáticas de distintas dificultades e incluso funciones que no pueden ser integradas o no son continuas. Tiene el fin de realizar aproximaciones mucho más exactas, dando pie a ser usado en softwares computacionales. El método Monte Carlo consiste en evaluar cierta cantidad de puntos, representado con la letra n, en un espacio de m dimensiones. Entonces, pues esto es muy útil en el mapeo, ya que ayuda a determinar la probabilidad de que el robot se encuentra en una posición o en una ubicación basándose en el historial de datos de los sensores. Entonces, a continuación voy a presentar un ejemplo muy básico de cómo se aplica el Monte Carlo. Este ejemplo se basa en estimar el valor de pi utilizando el área de un círculo, donde el número de puntos seleccionado, el número de puntos n, es de 20.000. El radio del círculo es 1 y pues obviamente se define la ecuación del área del círculo.
Este círculo se pone aquí dentro de un cuadrado, como se ve en la imagen, de una longitud de 2 y pues el área del cuadrado sería de 4. Y con la librería de NumPy, con random, se ubican los puntos de manera uniforme pues, en todo el área del cuadrado. Entonces, después de esto, el área del círculo se calcula como el área del cuadrado de la caja y esto se multiplica por la cantidad de los puntos dentro del círculo. Por lo tanto, lo último se sabe que pi es igual a área sobre el radio al cuadrado y siendo equivalente a esta ecuación de aquí. Aquí se realiza pues la gráfica utilizando plot y aquí se obtiene tanto el valor de pi, que es 3.116. Este obviamente no es exacto porque siempre varía dependiendo de los números de n, los números de puntos. Y pues obviamente aquí se tiene el error que es de 0.025. Entonces, ya teniendo el contexto de todos los términos profundizados anteriormente, pues vamos a ver cuáles son las etapas del filtro de partículas. Voy a mencionar las 4 principales. Donde primero se tiene la generación aleatoria de partículas, que básicamente es la inicialización del algoritmo de todo el proceso, donde se obtienen las partículas con un peso en un principio igual, que es equivalente a 1 sobre n, para que pues, no sean mayores de 1. En este caso se crean con respecto a un rango XY y se almacenan las partículas en una matriz de forma n,3. Con este código se crea una distribución uniforme y también una distribución gaussiana, que esa se usa para los comportamientos no lineales. Y aquí pues en pantalla vemos cómo queda la matriz con los puntos aleatorios. La etapa siguiente, o sea, la segunda etapa del filtro, es básicamente la predicción del estado siguiente de las partículas. Este es un algoritmo que actualiza las probabilidades del estado del sistema y pues esto se refiere a que como que estudia el movimiento real de las partículas. ¿Cómo se aplica esto? Esto pues, se aplica enviándole un movimiento al robot. Este movimiento no suele ser exacto. Esto con el fin de poder encontrar la coincidencia de las partículas y capturar el movimiento real del robot, siempre teniendo en cuenta la incertidumbre del sistema, o sea, pues el ruido que está presente, que las partículas y el movimiento presente. Aquí está dicho algoritmo. La tercera etapa es la etapa de actualización, donde se realiza una ponderación utilizando el teorema de Discrete Bayes, que aquí está la ecuación correspondiente, donde las coincidencias con el movimiento del robot suman valor a las partículas. Entonces aquí podemos ver que se enumeran los puntos y se encuentran coincidencias según la distancia. También se hace aquí la estimación, que pues son como las medias de los valores ponderados de las partículas, se hace de esta manera. La cuarta etapa es el remuestreo. Esto siempre es considerando que los algoritmos sufren de degeneración, entonces es necesario realizar un remuestreo de las partículas, donde pues se eliminan partículas con bajas coincidencias y se realzan las que tienen altas coincidencias y se suelen también como multiplicar. Esto se logra con el NP-consum, ya que se calcula la suma acumulativa de la matriz. Con lo explicado anteriormente y teniendo en cuenta las definiciones de los conceptos vistos, se realiza un ejemplo del filtro de partículas y también implementando el Monte Carlo. Esto se realiza de la siguiente manera, donde primero se importan las librerías necesarias, como la es el Monte Carlo, que ayudará al remuestreo, y el numpy.random, que ayudará a la creación de partículas uniformes. Primero se realiza la inicialización,
donde se crean las partículas gaussianas y teniendo en cuenta también las partículas uniformes. Aquí no solo se realiza la inicialización, sino que también se le asigna el peso o los valores a las partículas. Seguido de esto, como que se define el supuesto robot. En este caso, se realiza un arreglo, la cual va a definir la trayectoria del robot, y estos datos se guardarán en RobotBus. Y esto pues hará distintas iteraciones para que el robot realice pues su recorrido. Después de eso sí se realiza la predicción del estado siguiente, tomando en cuenta el comportamiento con respecto a la posición del robot y su diferencia con respecto a las partículas. El robot se está moviendo con respecto al eje X y el eje Y pues de forma unitaria. Y después de realizar esa predicción se necesita realizar la actualización de las partículas. Esto pues altera los pesos de las partículas y tomando en cuenta los puntos de referencia con respecto a la posición del robot. Por último se realiza el remuestreo, que garantiza que se tomen en cuenta los puntos de referencia con mayor proximidad al recorrido del robot. Esto pues obviamente se hace con la ayuda de la librería de Monte Carlo, utilizando el resample. Y por último se realiza la gráfica tomando en cuenta todas las iteraciones y todo el proceso realizado anteriormente. Por lo que esta sería la gráfica final, donde se tiene aquí el error, y las cruces representan pues el robot, el recorrido que realizó el robot, y los puntos rojos representan la posición final que determinaron que iba a seguir el robot, que, o sea, básicamente son las partículas. Seguido de esto, pues, para verlo más claramente, los puntos verdes fueron todas las partículas que se definieron, que fueron en este caso 5.000, en este caso 10.000, y se ve como las seleccionadas son los puntos negros, tomando en cuenta pues la coincidencia. Este código y este método en general no es perfecto, ya que para presentar una alta exactitud requiere de un alto rendimiento computacional. Por otro lado, el filtro está muy expuesto a presentar degeneración de las partículas, presentando inconsistencias en las predicciones frente a las aplicaciones de otros valores o un poco más alejados o diferentes partículas generadas. Esto puede generar una predicción alejada del robot, como se ve aquí en la imagen. Pero es posible una solución a estos fallos, ya que se puede implementar distintos métodos de remuestreo. Como lo mencioné anteriormente, el algoritmo de remuestreo afecta al rendimiento del filtro. Entonces, pues existen distintos métodos. De un algoritmo de remuestreo siempre se desea como que tenga varias propiedades, que seleccione perfectamente las partículas con mayor probabilidad, que seleccione una posición representativa de las partículas de mayor probabilidad para evitar el empobrecimiento de la muestra, y que incluya suficientes partículas de menor probabilidad para que el filtro tenga la posibilidad de detectar un comportamiento pues no lineal. Entonces aquí les voy a hablar un poquito por encima de los distintos métodos de remuestreo que existen. Entonces, primero tenemos el remuestreo multinominal. Es el algoritmo que se usó en el ejemplo anterior, y este calcula la suma acumulada de los pesos normalizados y da una matriz de valores crecientes de 0 a 1. Después tenemos el remuestreo residual, que mejora el tiempo de ejecución y asegura que el muestreo sea uniforme en toda la población de partículas. Los pesos normalizados se multiplican por n y luego se usa el valor entero de cada peso para definir cuántas muestras de estas partículas se tomarán. Después está el remuestreo estratificado,
que muestra cómo se comporta una característica, una variable de la población, o sea, de las muestras, a través de hacer evidente el cambio de dichas variables. Y por último está el remuestreo sistemático, que es muy parecido al remuestreo estratificado, ya que este realiza copias para cada partícula y esto se logra generando como n muestras aleatorias. Con este video podemos ver una representación mucho más visual en donde se comienzan con las partículas iniciales, donde el robot está, aquí el objetivo es ubicar el robot en el laberinto. Pues como dice aquí, las partículas verdes representan los lugares donde puede estar el robot. Obviamente van desapareciendo según las coincidencias. Seguido a eso, pues las partículas se acercan a la posición real del robot, teniendo en cuenta pues los sensores y el movimiento del mismo. Y ya cuando estas partículas convergen, cuando realizan todos sus procesos y todas sus iteraciones de una manera óptima, se comienzan a ubicar en posición exacta, muy cercana a la que está, en la que está navegando el robot. Ahora veremos el mapeo con con la posición de nuestro robot conocida. Entonces, el primer modelo que se va a ver es el modelo de sensor inverso. Pero para entenderlo de una forma mejor, es mejor primero ver el modelo del sensor convencional. Entonces, el modelo del sensor convencional en lo que consiste es que tenemos en nuestro robot en algún espacio determinado de nuestro mapa, y este mismo lo que va a hacer es analizar un obstáculo. Esto es con la intención de tener la mayor cantidad de obstáculos posibles y así poder trazar una ruta eficiente de un punto al otro. También esto, claro, nos da un mayor sentido y percepción del robot con respecto al mapa o a su entorno donde está, ya que entre más obstáculos se tengan, mayor información se va a tener del mismo mapa. Entonces, ahora sí, el modelo del sensor inverso, en lo que consiste es que no se analiza como tal el obstáculo, sino que el obstáculo se usa para analizar el terreno. Es por esto que se le llama inverso, ya que como vimos en el convencional, se hace todo lo contrario, se usa el terreno para analizar el obstáculo. Entonces, ¿esto cómo funciona? Lo que en realidad hace es que una vez se tiene el obstáculo, lo que se hace es trazar una área que se puede llamar la área de supresión, que lo que hace es como no ser tenida en cuenta para el siguiente análisis, porque lo que busca este modelo como tal es el área más eficiente donde el robot puede hacer el siguiente análisis del terreno. Entonces, ¿por qué no se tiene en cuenta esta área? Porque esta área está muy cercana a la ruta inicial que se tenía en cuenta. Entonces, si el robot, digamos, el siguiente análisis se hace por acá en esta zona más o menos como azul clarita, lo que son los rayos del sensor se van a ver afectados, su rango se va a ver afectado por este obstáculo. En cambio, esta área de separabilidad o en esta área separada ya no afecta tanto como lo haría esta área de supresión. Entonces, lo que nos puede arrojar unos datos mucho más eficientes, se podría decir. Como que nos arroja más información si tenemos el robot en estas posiciones ideales. Entonces, aquí está lo que decía. Aquí lo que determina el algoritmo es que estas zonas son más eficientes para tener la posición del robot en estas nuevas áreas y con eso tener la mayor cantidad de información para una segunda muestra. Entonces, por esto mismo se consideran ideales y también están fuera del modelo de supresión. Entonces, el siguiente modelo es el mapa de celda de ocupación. Entonces, en lo que consiste este modelo es en que el mapa se convierte en una cuadrícula y en esta cuadrícula se obtienen los obstáculos, se podría decir. Entonces, cada cuadrícula puede tener un valor u otro dependiendo de qué tan probable es que haya un obstáculo. O directamente si el robot ha detectado un obstáculo en alguna cuadrícula, le cambiará el color, se podría decir, o el valor. Entonces, lo primero que se hace es obtener los suficientes datos con los obstáculos analizados en un área inicial. Entonces, aquí se podría definir que el robot está en un área inicial, podríamos decir que por acá en este punto rojo, y que determine es un área determinada, un área limitada. Una vez haga esto, el robot lo que hará es, como se había dicho anteriormente, crear una cuadrícula cuyos obstáculos van a tener un valor
un valor distinto al de un área que no esté ocupada por ningún obstáculo. Entonces aquí las celdas que están oscuras son las que tienen un porcentaje muy alto de estar ocupadas o que directamente ya están ocupadas. Aquí se podría observar una que está un poquito menos oscura. Esto determina que es muy probable que sí esté ocupada, pero no es algo fijo. Aquí está lo mismo, pero que es menos probable. Y aquí las que están en blanco son las que no tienen un valor de ocupación todavía. Acá está la línea recta. Se podría decir que es el límite del robot. Y las que están punteadas son la división de las grillas. Entonces, a medida que el robot avanza, claramente va a ir creando un mapa mucho más grande. Pero también el robot a su vez tiene un segundo mapa que es el de las predicciones. Entonces el robot lo que hace es tener un mapa fijo de los obstáculos que son reales y otro que le ayuda a trazar la ruta que tiene, ¿cómo decirlo? Como predicha según lo que esté prediciendo el mapa que haya a continuación. Entonces, a medida que el robot va avanzando, va trazando nuevas rutas porque puede que también se equivoque en la predicción y esto le hace crear una nueva predicción y con esta nueva predicción traza nuevas rutas a medida que va conociendo más el terreno. Entonces, la implementación de estos dos métodos consiste en que se pueden obtener las probabilidades de cada variable. Entonces, aquí tenemos las variables para el rango del escaneo, donde ZT es el rango del sensor, MI es la probabilidad de que la celda que vimos anteriormente esté ocupada, como hemos dicho acá, y XDT es la posición en el tiempo del robot. Entonces, como podemos ver, lo que nos está indicando esto es que el rango del escaneo se va a ver afectado sí o sí por las ocupaciones de las celdas y por la posición del robot, que esto también lo habíamos visto anteriormente en el modelo del sensor inverso. Claramente el rango de esto va a ser afectado por este obstáculo y también por la posición que tenga el robot. Entonces, otra, otra probabilidad que se usa es la de la celda ocupada, que esta es dependiente también de la posición en el tiempo y del rango anterior del escaneo que se tuvo. Es decir, no del, no del escaneo que se está haciendo actualmente, sino del anterior. Y también acá tenemos ZTDL, que es el escaneo en función de la profundidad de los rayos del escáner. Podría decir que es como el largo del escáner. Y la última probabilidad que se tiene es la de se podría decir que estas dos son muy parecidas, casi la misma, pero con la diferencia de que aquí en vez de usar MDI se usa RLDK. ¿Qué quiere decir esto? RL es en realidad también la probabilidad de que una celda esté ocupada, con la diferencia de que aquí esto representa un mapa reducido. Como habíamos visto aquí, se armaban dos mapas en el robot, uno para la predicción y otro que era el del tiempo real. Entonces, este RL lo que representa es ese mapa en tiempo real que está ya reducido a lo que el robot alcanza a ver. Como acá se ve, acá está el límite. Aquí el robot no ha predicho nada, sino que está viendo su entorno actual. Entonces, ese RL implica la probabilidad de esas celdas de ese mapa limitado. Entonces, como podemos ver, como tal depende de exactamente de casi lo mismo, en realidad. Entonces, depende de la posición del robot y de la muestra, perdón, del rango de escaneo anterior. Entonces, con base a estas probabilidades, se puede construir un robot que, que determine la mejor posición posible para sus próximos escaneos alrededor del mapa. Y también se puede determinar un mapa de celdas que le permita al robot hacer una predicción mucho más eficiente y también y trazar rutas de forma más efectiva. Eso sería todo por nuestro tema, el mapping. Muchas gracias por su atención.